en gestión de empresas de la economía social y solidaria, que este año cumple 30 años, no 30 años desde que nació, pero sí de trabajo desde distintas unidades académicas en pro del fortalecimiento de capacidades para generar transformaciones en las organizaciones, optimizar lo que hay a través de un equipo que surge de la indagación, la investigación y el discernimiento de distintas iniciativas en cooperativas rurales en Santander. Bienvenidas a todas, a todos. Mi nombre es Juan Fernando Álvarez. Actualmente dirijo la especialización y me corresponde el día de hoy moderar este interesante espacio. Contarles rápidamente de la especialización, de la cátedra y en qué marco estamos realizando este conversatorio. La especialización en gestión de empresas de la economía social y solidaria es un programa de posgrado 100% virtual que apunta a fortalecer las capacidades de dirigentes, de personas interesadas, investigadores en el ámbito de la gestión de organizaciones. Pero la gestión entendida no solo desde el área administrativa. Entendemos la gestión como una mirada integral en la que confluyen asuntos económicos, financieros, jurídicos, de innovación y como toda especialización, entonces, bueno, hablamos de herramientas para optimizar la gestión de organizaciones de la economía social y solidaria. Economía social y solidaria como concepto y como aproximación para conocer las diversas organizaciones que confluyen dentro del paraguas de ese título. Seguridad, gobernanza, reconstrucción, a la vez de que se especificarán las modalidades de un compromiso. Hay algún, muchas gracias, muchas gracias. Y tratamos entonces de entender a la gestión integral de estas organizaciones desde distintas miradas, desde distintas disciplinas y tratar de conjugar estas disciplinas para solventar los distintos resultados de estas organizaciones. Muchos de estos resultados, polivalentes entre sí, no tan sencillos de pronto como en la organización privada capitalista que busca maximizar utilidades netas totales, pues aquí se busca maximizar el beneficio, lo que obviamente conlleva a que los estados financieros sean una patita de ese inmenso cúmulo de beneficios que generan las organizaciones. Algunos medibles, algunos monetarios, otros no monetarios, algunos se realizan a través de intercambios de mercado, otros se realizan como una distribución directa, en fin, unas organizaciones polivalentes, unas organizaciones que tienen varias aristas, varias miradas por la polivalencia que significa también la satisfacción de múltiples necesidades de sus actores protagonistas, los asociados, trabajadores, sus familias, en fin. Y esta especialización que tiene 30 años y que ahora se presta 100% virtual, tiene una serie de actividades. Por ejemplo, tiene un semillero de investigación que trabaja con diversas comunidades en Bogotá. eh, También tiene cátedras libres. La de Albeiro Monsalve para nosotros es muy importante. Albeiro Monsalve fue un profesor de la Universidad Javeriana, estuvo en la unidad de estudios solidarios en el mayor apogeo de las iniciativas de economía social y solidaria desde esta facultad y desde la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Fue un pensador, pero también un dirigente cooperativo que puso siempre sobre la mesa el carácter estratégico de una gestión integral en las organizaciones. De manera que para Albeiro Monsalve, para hablar de gestión, teníamos que hablar de ética, teníamos que hablar también de educación y también teníamos que hablar de finanzas. Teníamos que hablar de cómo valorar las iniciativas ambientales y compensar las cosas que hacemos. Albeiro
escribió varios libros, algunos de ellos con la cooperativa editorial Magisterio, algunos de ellos también han salido bajo nuestro sello editorial, que además realizamos junto a CIRIEC en los últimos 2 años. Este año, como cumplimos 30 años, entonces vamos a sacar del 2 al 6 de diciembre, vamos a tener una semana de festejos. 2 y 3 de diciembre aquí en Bogotá, con los 30 años de la especialización, y desde la nochecita del 3 de diciembre hasta el 6 de diciembre en una cooperativa que aplica muy bien los principios de economía circular en Carmen de Apicalá, una cooperativa que hace parte de la Caja Nacional del Profesor. Discúlpenme, hay algún audio abierto. Les vamos a pedir, por favor, que en la medida de lo posible apaguen sus micrófonos y luego ya en el momento de las preguntas las pueden hacer a viva voz. Bueno, entonces, en esta ocasión vamos a charlar sobre la incidencia de las cooperativas en las transformaciones sociales. Si bien los beneficios de muchas organizaciones de economía social y solidaria son múltiples, vamos a centrarnos en una forma particular de la economía social y solidaria. Debo pedir, por favor, que me ayuden para silenciar los micrófonos. Gracias. Ok, en particular entonces vamos a hablar de las cooperativas como forma empresarial muy visible, muy institucionalizada de la economía social y solidaria, y en particular, sabiendo que tienen múltiples beneficios, vamos a ver cómo esos beneficios redundan en transformaciones en la vida de las personas, transformaciones organizacionales, transformación en las comunidades y transformaciones desde el punto de vista de poner en el centro de todas las cosas el accionar de las organizaciones. Quisiera invitar a las personas que nos acompañan hoy. Guido Franco. Guido Franco es un profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro del Observatorio de Economía Popular y Solidaria de esa universidad. También es profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar y ha cursado su doctorado en Desarrollo Territorial Sostenible por la Universidad de Extremadura, con una tesis que vincula el emprendimiento, la innovación con la gestión de las organizaciones de economía social y solidaria. Por otra parte, desde Canadá, en su año sabático, muy gentilmente, Inmaculada Buendía se une también a este conversatorio. Inmaculada es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y es vicepresidenta del Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social y Cooperativa OIBESCOP, de la cual nosotros hacemos parte. Inmaculada, espero que esté conectándose. Quisiera saber si Guido Franco ya está en sintonía. ¿Estás por ahí, Guido? Si es así, te pediría por favor que me des un saludito. A ver, Guido Franco se encuentra. Ok, estas cosas a veces de el sistema con Teams, cuando uno es externo, tarda un poquito en el ingreso, así que les pido excusas, ya se irá conectando. Bueno, muy bien. Entonces, deseamos que el tema de hoy es incidencia de las cooperativas en las transformaciones sociales. Obviamente, si las organizaciones van a generar resultados polivalentes, con múltiples miradas, con múltiples beneficiarios y que van a atender varias áreas, obviamente esos resultados deben ser calculados. Una forma de calcularlo es ver el efecto de esos resultados en el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados. Otra forma de calcularlo es identificar cómo están esos resultados con relación al balance de las organizaciones y construir, por ejemplo, un balance social. Otra forma de medir estos resultados es tratar de identificar los cambios basados en las teorías del cambio entre una situación inicial y una situación actual, en cuanto ha incidido, y un poco desde esa mirada tratar de entender las transformaciones.
Un poco la idea de la transformación social dentro de la organización cooperativa surge de las ideas de tratar de conocer si el propósito de las organizaciones cooperativas está alineado con los resultados que ellos van generando. Y por supuesto en eso habría un montón de miradas. Hoy vamos a tener dos miradas. Por una parte, Inmaculada Buendía nos va a dar la mirada de la conexión. Para conocer la transformación social, va a conectar la economía circular con el cooperativismo. Y por otra parte, Guido Franco nos va a conectar las diversas teorías sobre el emprendimiento en la incidencia de las organizaciones y cómo eso puede dar una mirada aproximada sobre las transformaciones sociales. De manera que no hay un mecanismo unívoco para calcular las transformaciones sociales, pero lo que sí vamos a encontrar con toda seguridad son algunas metodologías que nos permiten al menos tener una idea sobre cómo inciden los resultados en estas transformaciones. De eso nos va a hablar Guido un poco y bueno, me dice que tiene algún tipo de falla de origen. Nos va a hablar también de ecosistemas de organizaciones y ecosistemas de emprendimientos y con eso vamos a poder arrancar. Un segundito que por aquí me solicitan un, un link de conexión alternativo y ya lo estamos enviando. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos 34 personas, algunas de ellas de la comunidad universitaria de la especialización, profesores, saludo al profesor Ricardo Dávila, al profesor Hernando Zavala, la profesora Ana Milena Silva, que se van conectando. También tenemos egresados de la especialización, tenemos estudiantes de la especialización, tenemos líderes de CIRIEC, investigadores de Cuba, Ecuador, España, tenemos líderes de nuestras organizaciones, recién doctorandos y bueno, es un placer, reitero, estar con ustedes. Esperemos un momentito mientras se van conectando, que hay problemas con la conexión. Un segundito. Mientras tanto, Pilar Sosa nos consulta sobre el evento que vamos a tener. Bienvenido al profesor Neri Luisensi de Brasil. Bom dia, profesor. Obrigado pela presencia. Eh, bueno, el evento que vamos a tener en diciembre, reitero, 2 y 3 de diciembre, vamos a tener un encuentro con egresados en el edificio Sapienza de la Universidad Javeriana en el norte de la ciudad y el 3 de diciembre vamos a tener un encuentro para conmemorar estos 30 años, viendo un poco la historia. Vamos a tener también un acto cultural muy simpático de una orquesta sinfónica que nace de niños, que nace a partir de la cooperativización de algunos líderes musicales que se ha hecho desde los programas de extensión y de proyección a la comunidad de la especialización. Así que vamos a tener también un espacio y vamos a lanzar la segunda convención latinoamericana de balance social ese día 3 de diciembre. En la noche se tomaría un transporte para ir a Carmen de Apicalá, donde vamos a pernoctar y iniciamos actividades 4, 5 y 6 de diciembre
con cooperativas. Por ahora tenemos cooperativas confirmadas del sector agrario argentino, del sector de crédito de Brasil, Ecuador, Chile, Honduras, Panamá y Colombia, del sector de la producción de República Dominicana, Perú y de el sector eh, editorial de Colombia, Uruguay y Guatemala. Eso es lo que tenemos por ahora. Vamos a tener también, va a ser una combinación entre ponencias magistrales con talleres donde vamos a hablar sobre las distintas metodologías que han aplicado organizaciones de base para presentar sus balances sociales, tanto en los países donde es obligatorio, a saber, Paraguay, Ecuador, Colombia y más recientemente El Salvador y Honduras, como aquellos países que no tienen el balance social de forma obligatoria. De manera que un poco esa va a ser la discusión. Quisiera saber si Guido Franco ya ha podido conectarse. ¿Se encuentra Guido Franco? No, Juan, aún no está Guido Franco, pero sí está Inmaculada. Buen día. Ah, ya se Aquí está está. conectando el Muy profesor bien. Guido. Ujú. Perfecto. Inmaculada, feliz día. Guido, feliz Igualmente, día. buenos Bueno, días. En primer lugar, mis disculpas. Tuve un problema de la diferencia de hora. Yo me encuentro ahora mismo en Montreal y hay una diferencia de hora entre Colombia y Montreal y eso hizo que tuviera algo previo, por eso mi retraso, con lo cual a mis más sinceras disculpas. Pero bueno, ya no te preocupes. estoy preparada para mi participación y para recibir las preguntas o los comentarios de los participantes. Muchas gracias, Inmaculada. Además, es muy complicado hacer estos ajustes horarios a tres bandas. Estás pensando con horario español, pero estás en Canadá y resulta que el evento es en Colombia. Así ha pasado con varias personas. Bueno, Guido sí está en nuestro horario, en nuestra línea ecuatorial. Bienvenido, Guido. Un gusto saludarte. Gracias por conectarte. Bueno, entonces hemos hecho una introducción a la temática de hoy, que vamos a hablar de incidencia de las cooperativas en las transformaciones sociales, y en este primer espacio vamos a tener dos enfoques, dos miradas. Una sobre que, digamos, vincula la economía social, solidaria y en particular las formas cooperativas con la economía circular, y una segunda que vamos a ver cómo los ecosistemas de emprendimiento contribuyen a generar transformaciones. Bueno, ¿te parece, Inmaculada, si arrancamos contigo? Sin problema, Perfecto. sin problema. Muy bien, entonces creo que tienes los permisos para poder compartir. Sí, Bien, voy a compartir adelante. y Entonces, si te parece, vamos a tener más o menos unos 20, 30 minutos, no mucho más, de discusión. perfecto. Cualquier cosa te aviso. Adelante. Vale. Pues bueno, como decía, en primer lugar, bueno, disculpar a mi conexión tardía y quería agradecer a la cátedra Albeiro Monsalve, por supuesto, al profesor Juan Fernando. Eh, no sé si hay algún micrófono abierto. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfectamente. Voy a ver si Por la favor, puedo poner en modo presentación. Creo que, a ver. En fin, perfecto. Bueno, como comentaba, quería agradecer a título personal a Juan Fernando, al profesor Juan Fernando y a la cátedra Albeiro Monsalve esta oportunidad, ¿no? para hablar de esta temática. Em, Antes de abordar la cuestión de qué hacen las cooperativas en las transformaciones sociales y cuál es su vinculación, a mí me gustaría plantear algo desde básico, es decir, ¿cuántas formas empresariales conocemos? ¿De acuerdo? Yo sé que todo el mundo está vinculado y tiene conocimiento y está en el programa de empresas solidarias, empresas cooperativas dentro de la economía social y solidaria, pero es importante entender el origen
de cada una de las formas empresariales. Desde el punto de vista de las formas empresariales tenemos 4 tipos bien diferenciados. Lo que denominamos empresario privado o empresas capitalistas convencionales, lo que denominamos empresariado público y el empresariado social y colectivo. Si yo os planteara cuáles son las diferencias entre estos 4 tipos de empresariado, la solución a esta pregunta es la naturaleza del proyecto. Un proyecto de naturaleza social y colectiva no tiene que ver nada con un proyecto empresarial de una empresa privada. ¿Por qué? Porque en el caso de una empresa privada, el proyecto está motivado justamente por intereses personales, con una estructura y una organización vertical y jerárquica de gobernabilidad y también de apropiación del resultado. Mientras que en el caso de una empresa social o colectiva, el objetivo de cualquier proyecto es el enriquecimiento de una comunidad. ¿A partir de qué? De esos intereses sociales y colectivos de las propias personas que constituyen esa empresa social y colectiva. Con una forma de organización contraria a lo que hemos visto en la empresa privada, es decir, estamos en una forma de organización horizontal y con una fundamentalmente horizontal, al que hay también algo de propiedad social y colectiva. Y algo súper importante y algo diferenciador es que la producción del valor económico y social se realiza para la comunidad, es decir, no solamente para aquellos que constituyen esa empresa social y colectiva, sino para la comunidad en la que esa empresa desarrolla su actividad. Y esto se produce porque toda esta creación de proyecto está basado en un fenómeno o en un proceso de innovación social. La innovación social podemos analizarla desde diferentes perspectivas. Podemos analizarla como un cambio sistémico, es decir, cambios en las relaciones de las instituciones, y probablemente Guido, que va a hablar de ecosistemas, nos pueda hablar de esta vertiente, de esta perspectiva. Podemos hablar de innovación social como respuesta a demandas de productos y servicios que tiene la sociedad, es decir, aquellas que no han sido satisfechas o que no son satisfechas por el mercado o por el Estado. Y luego tenemos aquella que considera que la innovación social es un cambio social, ¿de acuerdo? Y que este cambio social lo que pretende es transformar la sociedad a través de los valores propios de estas organizaciones sociales y colectivas. Nos vamos a quedar en el análisis que yo voy a plantear, sobre todo desde la economía circular. Vamos a fijar en la mente que vamos a analizar este fenómeno como las cooperativas, como innovadores sociales para generar cambio social y para satisfacer una demanda de mercado. La cuestión ahora, y desde el punto de vista de todos lo que se denomina en inglés policy maker, es que la innovación social tiene una importancia vital para las autoridades. Podemos decir que es un tema que cada vez tiene una mayor importancia dentro de las políticas públicas. La cuestión es por qué ahora la innovación social es una prioridad para las autoridades. Hay 2 razones fundamentales. La primera es que la innovación social es una parte fundamental de la economía social de mercado. Es decir, no podemos entender el funcionamiento económico y social de nuestra sociedad si no es con instituciones que funcionan de manera diferente y que lo que permiten es
completar o ayudar a el Estado en esas funciones sociales. Y un segundo bloque hace referencia a las tendencias sociales que tenemos en la actualidad y que verdaderamente son la base de la innovación social, como es, por ejemplo, la demografía. Es obvio que hay un fenómeno de inmigración con una mayor frecuencia en una determinada dirección, dependiendo de qué países o qué regiones estemos hablando. También, por ejemplo, si nos centramos en el ámbito europeo, la población, en el caso europeo, está envejeciendo con tasas de natalidad muy pequeñas, lo que plantea un problema desde el punto de vista de el acceso a determinados servicios para esa población que envejece. Otra tendencia que tenemos es la cuestión medioambiental. Yo creo que hoy en día no se nos escapa a nadie con todas las catástrofes naturales que tenemos un problema de medio ambiente, ¿no? Todo lo que hace referencia al desarrollo sostenible, el cambio climático, pero y eso deriva en problemas de cómo gestionar, por ejemplo, el agua o la energía. Tenemos la cuestión de las nuevas comunidades. Nuestras sociedades son cada vez más diversas y aunque la diversidad tiene múltiples efectos negativos, es necesario gestionarla e integrarla de manera adecuada para que no haya problemas. Seguimos teniendo problemas de pobreza, ¿de acuerdo?, de exclusión social y particularmente es inquietante todo lo que hace referencia a la pobreza infantil. Las cuestiones vinculadas a la salud y el bienestar, es decir, desigualdades de salud, de calidad de vida, de servicios de los cuidados. Y luego tenemos todo el conjunto de bienes y servicios que están en la línea de la ética, ¿de acuerdo? Y aquí entraríamos la cada vez mayor importancia que tiene el comercio justo como vinculación entre el norte y el sur y toda la tendencia a utilizar productos locales por las propias empresas, productos locales por los propios consumidores con el objetivo de desarrollar las comunidades. Esta importancia, lógicamente, que para las autoridades tiene ahora a la innovación social, tiene que ir de la mano de un plan para fomentar la innovación social. La cuestión es, ¿cómo fomentamos esta innovación social? Solo hay dos formas. Hay que crear un ecosistema, un marco favorable para esta innovación social y dentro de este ecosistema lo que hay que apoyar es el empresariado social, las empresas sociales y la economía social. Es decir, desde el punto de vista empresarial conseguiremos un impacto social y transformar socialmente nuestras sociedades cuando seamos capaces de generar cada vez más beneficios para esos propietarios de esas empresas sociales y para la comunidad. Seremos capaces de conseguir esa innovación apoyando a formas de emprender diferentes e innovadoras. No hay que olvidar que una parte importante de todos los beneficios que tienen las entidades van a objetivos sociales, basado en esa dualidad que tiene el empresariado social, las empresas sociales y cooperativas, y daros cuenta que una empresa social está gestionada por emprendedores sociales que tienen un conjunto de principios particulares, pero fundamentalmente una cuestión importante de vinculación y transparencia con relación a trabajadores, clientes y grupos de interés. Dicho esto, lógicamente, cuando analizamos las cooperativas y si nosotros tuviéramos que representar a las cooperativas dentro de un mapa, por ejemplo, como tenéis en la diapositiva, hay que situarse y hay que no podemos obviar que las cooperativas como empresa social están en un mercado
a veces no en igualdad de condiciones que las otras empresas, pero tienen que navegar entre diferentes cuestiones, como es las reglas del mercado, en mayor o menor medida, en igualdad o no de situación. Y luego la gran diferencia es la democracia como organización. Con lo cual, como veis, las cooperativas están situadas en esa línea intermedia entre lo que es una asociación y una cooperativa, donde la democracia verdaderamente prevalece sobre la jerarquía. Visto esto, a mí me gustaría plantearos una pregunta para que reflexionarais. Luego, si queréis, la podéis pensar y luego la podemos hablar en el turno de cuestiones. ¿Cuántas formas de transformaciones sociales lideradas por cooperativas conocéis? Me gustaría que pensarais sobre ello. Desde este punto de vista, yo os voy a presentar algunas reflexiones sobre esa innovación social que transforma socialmente una sociedad, valga la redundancia, a través de la economía circular. Esto parte de un estudio que se ha hecho, financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, y que se ha realizado por la Federación de Cooperativas de la Economía Social de Madrid. Ahí tenéis el código QR, podéis copiarlo, lo pondré más tarde y podéis descargaros la publicación. Aquí lo que hacemos es analizar esa vinculación de la economía social en general y de las cooperativas en particular como vectores transformadores de la economía, esa economía que cada vez debe ser más circular. ¿Cuáles son esos puntos de conexión entre estos dos grandes conceptos? En primer lugar, la economía circular plantea un enfoque muy sistemático que su objetivo es la transformación. La transformación, lógicamente, sostenible, ¿de acuerdo? Se quiere que las sociedades sean cada vez más sostenibles y estén en la dinámica de la economía verde. Y también sabemos que la economía circular, por sí sola o como dentro del concepto de desarrollo sostenible, es un objetivo prioritario en la agenda política de de la mayoría de los países. Por otro lado, tenemos la economía social, donde las cooperativas son verdaderamente la entidad más relevante. El papel de la economía social en la economía real es obvio, ¿de acuerdo? Si nosotros analizamos, por ejemplo, el contexto europeo, un 7% del empleo europeo está a manos de las empresas de economía social, además del hecho del impacto que provoca en las sociedades desde el punto de vista de la estabilización y el fomento de la cohesión económica y social, ¿de acuerdo? Y también hemos visto, estamos en el Año Internacional de las Cooperativas, que el segundo Año Internacional de las Cooperativas, que cada vez hay un interés creciente en el ámbito político y de las organizaciones internacionales. La economía social como generadora de economía circular no se ha analizado adecuadamente. Es decir, no sabemos cuál es la verdadera incidencia o la verdadera vinculación que hay entre economía social y economía circular, porque es un tema bastante nuevo y poco estudiado. Sabemos que, como decía antes, que la economía social es un modelo empresarial específico, las cooperativas dentro, que son formas de organización organizacionales con una misión, gobernanza, generación de ingresos y distribución de beneficios
diferentes al resto. Por lo que hace referencia a la economía circular, sabemos que lo que pretende es optimizar el uso de los recursos en todas las etapas del ciclo de vida. El objetivo claro es reducir la huella ambiental para mejorar, lógicamente, el bienestar de las comunidades y, por supuesto, de las personas. Pero la literatura sobre modelos de negocio de economía circular raramente analizan las organizaciones de la economía social, porque son organizaciones fuera de la corriente principal, cuando verdaderamente las cooperativas siempre han estado y han sido líderes en determinadas actividades dentro de la economía circular. Ahora los llamamos economía circular, pero la reutilización de, por ejemplo, residuos o la reutilización textil había sido una cuestión que nuestros padres y nuestros abuelos hacían en sus tiempos. Entonces, viendo esta vinculación, la pregunta es, ¿pueden las cooperativas, parte, como digo, clave de la economía social, liderar la economía circular? Por supuesto. Y además, de una manera fundamental. ¿Por qué? Bueno, pues porque ambos conceptos, la economía circular y la economía social, su objetivo es transformar la sociedad. Fijaros que aquí tenemos ya esa primera incidencia de las cooperativas como transformadores sociales. Siguiente cuestión. Tanto las empresas de la economía social, desde el punto de la economía circular, lo que pretenden es solucionar problemas económicos, medioambientales y sociales de ámbito local y regional. Puede ser que algunos penséis que las bases sobre las que se desarrolla la economía circular y la economía social son diferentes, y es verdad, son diferentes. La economía circular está muy enfocado en la innovación técnica y acabamos de ver que fundamentalmente la economía social está fundamentada en la innovación social. Estos dos puntos de partida diferentes, como podéis entender, son complementarios, lo que hace que esa vinculación entre economía social y economía social sea una vinculación, una complementariedad natural. Y además, la economía social, y lo comentaba antes, ha sido históricamente pionera en prácticas que ahora mismo se han denominado como de economía circular, como la reutilización, la clasificación selectiva, el reciclaje, la transformación. Y desde el punto de vista de esa complementariedad, la economía circular hasta el momento actual solo ha considerado aquellas cuestiones económicas, pero para que la economía circular tenga un impacto completo tiene que considerar el componente social, y ahí es donde la cooperativa y la economía social tienen mucho que decir. Con lo cual, sí que podemos decir que las cooperativas son transformadores sociales. Ejemplos. Si os descargáis la publicación que os que me he facilitado, el código QR, hay muchísimos casos. Por ejemplo, yo he puesto aquí algunos de reutilización, por ejemplo, esta cooperativa de trabajo asociado que lo que hace es utilizar productos o por ejemplo, las barricas de vino que ya no se utilizan, hace lámparas como las que tenéis ahí. Aquí tenemos otro caso de otra cooperativa que lo que hace es estampar, produce tejidos orgánicos, sostenibles, hace una estampación textil con productos muy vinculados a la localidad donde ellos están y se encargan, pues eso, de distribuir, de estampar por encargo. Tenemos
por ejemplo, el caso de una cooperativa agraria, Chapinter, donde tienen, son los primeros productores nacionales de champiñón y tienen todo un sistema de economía circular desde la producción hasta la transformación, incluyendo la reutilización de las aguas residuales que lo transforman en compost, que a su vez lo utilizan como abono orgánico. O, por ejemplo, Circúbica, que lo que hace es que utiliza residuos o excesos de producción y los transforma con una doble finalidad, tanto desde una perspectiva de educación, reciben grupos, reciben niños para que vean la capacidad que hay de un uso adecuado, como de hacer otros productos vinculados y apoyar iniciativas de personas mayores o de personas con discapacidad. Inmaculada, el tiempo se nos va agotando. Escucha, 30 segundos. Querida, todo, dale, adelante. Llegados aquí, a mí me gustaría volver a hacer la pregunta para que reflexionáramos de cuál es la incidencia de las transformaciones sociales que tienen el movimiento cooperativo. Decir, evidentemente, hay una transformación social, pero aquí hay que saber cuándo, porque la capacidad es obvia, es decir, la cooperativa, al ser colectiva, tiene una capacidad de difusión inmensa. La cuestión aquí es, según lo que la teoría de la masa crítica, cuándo el movimiento cooperativo tendrá la dimensión necesaria para generar un impacto mayor. Esta es nuestra reflexión y probablemente tendremos que trabajar en ello en los próximos años. No solamente desde el punto de vista del cooperativismo como transformador social en general, sino diferentes actividades que hacen, podríamos decir, microtransformaciones sociales en los territorios. Con esto acabo, agradeceros la atención y bueno, estoy aquí para preguntas, cuestiones y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Sí, en efecto, hay un par de preguntas, además de la que tú misma has colocado para la audiencia, que están muy interesantes. Te las voy a enviar por el chat. Mientras tanto, vamos preparando a Guido Franco para que en unos 15 minutos, 20 minutos, podamos dar esos vínculos de lo que ha expuesto Inmaculada con el desarrollo del territorio. Guido, ¿estás en sintonía? Por favor, confírmame, que sé que has tenido algunos problemas en la conexión. ¿Estás en sintonía, Guido? Bueno, Guido no está en sintonía, entonces mientras tanto vamos aprovechando a Inmaculada al máximo, ¿vale? Inma, la primera pregunta que vamos apuntando acá, que he dicho en el chat de la reunión que pueden ir haciendo sus preguntas y me la han enviado al privado. Pero bueno. Hay un comentario que dice, las cooperativas hoy lideran una forma de transformación social desde la educación e inclusión financiera para poblaciones excluidas, tales como mujeres y jóvenes rurales, emprendedores, economía popular, adultos mayores, pequeños mineros y mineros de subsistencia, organizaciones sociales, entre otros. Fíjate que inicialmente ese párrafo nos deja saber qué tipo de cooperativa es. Claramente es una cooperativa en el sector financiero, claramente está en un territorio donde hay esas características y eso enlaza las respuestas de la cooperativa al territorio. Y dice, asimismo, hay cooperativas que están articulando, por favor, si me pueden ayudar con el audio. Ok, asimismo hay cooperativas que están articulando redes cooperativas solidarias para el buen vivir en los territorios, generando ecosistemas sostenibles y solidarios. Esto es una forma de innovación social. Bien, entonces, me han enviado esta pregunta: ¿de qué manera la economía social y solidaria puede impulsar la adopción de modelos de economía circular en diferentes contextos productivos? Bueno, ¿te atreves a dar una primera Sí, sí, aproximación mientras sí. llega Vamos a Guido? ver. La economía circular es un concepto muy amplio, ¿de acuerdo? No hay una sola receta para todo el mundo. Es decir,
realizar actividades de economía circular no tiene por qué ser exclusivamente, me refiero, es obvio, y algunos de los casos que yo he presentado, que son cooperativas que se constituyen y su finalidad está 100% dentro del contexto de la economía circular. Pero hay que también tener en cuenta que hay muchas cooperativas que están funcionando y que tendrán que analizar desde el punto de vista de sus circuitos, desde su producción, desde su actividad y los circuitos productivos que tienen, cómo pueden adoptar el fenómeno de la economía circular. Porque hay que considerar que una cooperativa, podemos decir que es una institución, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la cadena productiva, una cooperativa integra diferentes niveles de esa cadena productiva. Por ejemplo, una cooperativa de consumidores integra ¿qué? El nivel minorista, algunas veces el nivel mayorista y los propios consumidores en una sola cooperativa. ¿Cómo podemos fomentar esa transformación social hacia una economía circular, por ejemplo, en el caso de una cooperativa de consumo? Pues haciendo educación sobre la gestión de residuos, sobre la utilización y reutilización de materiales, sobre la necesidad de racionar el consumo del agua, pero a la vez que lo podemos hacer desde esa función natural que tienen las cooperativas de educación, también lo podemos hacer negociando con aquellas empresas con las que tenemos relación, intentando ver si tenemos algunos proveedores con los que podemos llegar a acuerdos para, por ejemplo, reducir el uso de plástico en los envases. Muy bien. Bueno, muy en sintonía también con los comentarios de María Elena Quintero, que nos habla de que las empresas solidarias han contribuido en transformaciones sociales desde sus formas de producir, distribuir y consumir. Bueno, veo que ya está Guido Franco conectado. Muchas gracias, Guido. Sé que has tenido algunos problemas, pero aquí estás. Vamos a conectar entonces estos temas tratados con tu presentación. Vamos a cortarla si es posible por el tiempo y para privilegiar algún comentario. Si a ustedes les parece bien, yo sé que algunos tendrán que retirarse a las 8:45, pero no son la mayoría. Pediría hasta las 9 por este problema que hemos tenido en la conexión. Adelante, Guido. Bienvenido. Entonces, unos 15 minutos aproximadamente. ¿Quieres Sí, que sí, está coloque tu bien. presentación o la pones vos? Sí, por favor, que me ayudes con la presentación. Muchas gracias. Con todo gusto aquí la vamos poniendo. Dame un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, Guido, adelante. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias a la Universidad Javeriana y pues a la Cátedra Albeiro Monsalve, motivo de lo que es la especialización de empresas de economía social y solidaria. Efectivamente, enlazando con lo que nos indicaba Inmaculada, pues aquí estamos, ¿no? Haciendo esta incidencia, mirando el tema de las incidencias de lo que es las cooperativas en las transformaciones sociales, ¿no? Y eso implica, pues, promover el nuevo desarrollo territorial sostenible, ¿no? Desde la perspectiva eh, cooperativa y asociativa, lo cual se enmarca en la temática de lo que es la innovación social, ¿no? En un paraguas que es lo que es la innovación social. Entonces, continuando, por favor, estamos mirando que la historia de las cooperativas se remonta, pues, expresamente como todos sabemos acá, al siglo XIX, expresamente, ¿no? En la Revolución Industrial, en 1844, se generó esta primera cooperativa en Inglaterra, ¿no? Los pioneros de Rochdale, justamente. Desde ese entonces, el movimiento cooperativo se ha extendido a nivel global, ¿no? Adaptándose a diversas culturas, necesidades. Aquí en nuestra América Latina, las cooperativas han sido claves en el desarrollo, más que todo rural, ¿no?
en la inclusión financiera, en la organización comunitaria. Hoy representa pues una alternativa al modelo hegemónico, ¿no? Eso en cuanto a los inicios y las transformaciones sociales que estas han incidido, ¿no? Directamente en nuestros territorios. Pasemos, por favor. Adelante, Entonces, creo que he pasado, sí. sí, la incidencia social que las cooperativas han desarrollado es fundamental, ¿no? Es amplio ponerse a analizar los distintos contextos en los cuales se desarrolla la incidencia. Pero como organizaciones basadas en la solidaridad, la autogestión y la participación democrática, pues lo que han contribuido es a la generación de empleo digno principalmente, ¿no? También la temática de lo que es la redistribución de los ingresos, ¿no? Saliendo de esa conceptualización justamente del empresariado que Inmaculada bien nos ponía, ¿no? Entre las empresas sociales, las empresas cooperativas. Entonces, también nos ayuda al fortalecimiento del tejido social, ¿no? Y la promoción de los valores con la equidad, la reciprocidad y la cooperación, ¿ya? En el ámbito también de lo que es la formación, la capacitación, la formación, contribuye hacia todos los asociados, porque cada cooperativa va preparando, ¿no? A sus socios para justamente la regeneración del tejido social. Entonces, las cooperativas han sido claves en procesos de empoderamiento de sectores históricamente marginados, más que todo en el ámbito campesino, en los indígenas, las mujeres, ¿no? Aquí mismo en Ecuador, en los sectores indígenas, tenemos grandes cooperativas financieras en el ámbito financiero. Sí, aquí tenemos una ya a nivel nacional, me parece que incluso estamos proyectándonos a nivel internacional, la cooperativa Mushuruna, ¿no? Que incluso tiene un equipo de fútbol. Así es que eso, y claro, está en el sector de la Sierra Centro, liderada pues por el señor Luis Alfonso Chango, un alto empresario indígena. Sigamos, por favor. Los avances, claro, las transformaciones sociales han ido evolucionando, tales así que la transformación, sí, como tal, es un sinónimo de innovación. Por lo tanto, lo que es las transformaciones, hoy nosotros le miramos en lo que es la innovación social, sí, que ya es un término más relacionado a nosotros en la actualidad, ¿no? Misma que está imbrincada con la economía social y solidaria y los sistemas cooperativos, ¿sí? Pasemos, por favor. Así es que esta imbricación se da a través de lo que es la innovación social y la economía social y solidaria, ¿no? Que comparten un mismo tronco común. Ambas buscan transformar las estructuras sociales, ¿sí? Las economías para promover exactamente eso, ¿no? El bienestar colectivo, la equidad y la sostenibilidad más que todo, ¿sí? En un contexto global marcado por las crisis sistémicas, económicas, ambientales, sanitarias y sociales, ¿no? Estas dos corrientes se han entrelazado para dar lugar a un ecosistema dinámico, colaborativo, para promover este cambio social, esta transformación. Así que ahí aterrizamos a lo que es el ecosistema de la innovación, con base a la economía social y solidaria. Entonces, cuando la innovación social se imbrincó en la economía social, el ecosistema que lo sustenta adquiere características particulares. Sí, no se trata solo de un entorno favorable para la creación de soluciones, sino que interactúa, ¿sí? En una función ética, política y comunitaria que orienta el sentido de la innovación
hacia el bienestar social. Sigamos, por favor. Entonces, aquí tenemos los componentes del ecosistema que en modo economía social y solidaria y todos sus componentes, ¿no? Lo que es que están orientados a empresas sociales, que están orientados a entidades cooperativas. Entonces, uno de los componentes es sus actores, los actores del ecosistema. Aquí tenemos las organizaciones de la economía social y solidaria. Aquí están las cooperativas, las mutuales, las asociaciones, ¿sí? Otro de los componentes es la ciudadanía organizada, ¿sí? Aquí tenemos las distintas formas de organización en nuestros territorios cerámicos. Las entidades públicas que acompañan estos procesos, ¿sí? La academia no podría estar fuera y lo que es los organismos de cooperación. Hoy en día los organismos de cooperación hacen una incidencia muy alta porque ya se han convertido en proponentes de lo que es la innovación social a nivel internacional. Otro de los componentes del ecosistema son los recursos y las capacidades, ¿no? Aquí podemos encontrar lo que es el capital social, el conocimiento situado que está bastante relacionado con las experiencias, ¿no? Con lo que es el conocimiento que tenemos en nuestras cooperativas. La infraestructura comunitaria que también es fundamental y los financiamientos alternativos. Aquí tenemos lo que es las finanzas éticas, ¿no? Los bancos, el Banco Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Y las distintas formas de banca ética que conocemos. Otro de los componentes es la cultura de innovación, ¿sí? No podríamos avanzar si es que no tenemos una cultura de innovación. Es decir, la empatía y el cuidado, ¿no? La creatividad colectiva para generar justamente soluciones a nuestros problemas sociales. La democracia participativa y resiliente, ¿no? Que va a interactuar justamente para promover esta cultura de innovación. Otro de los componentes es el proceso de innovación, ¿no? Que ya una vez que nosotros definimos, pero ya los procesos también son bastante importantes para poder mirar las formas de cómo vamos a operativizar el programa de innovación social. Entonces aquí viene la co-creación comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso se dará justamente con todos los actores de la comunidad, ¿no? Y la co-creación es que todos interactuamos en la solución de esta transformación social, ¿sí? La sistematización de experiencias, ¿no? También es clave en esto para ir transmitiendo el conocimiento, la experimentación territorial y evaluación participativa en este componente. Otro de los componentes que estamos mirando es el entorno normativo y político, ¿no? Aquí sería importante que las regulaciones puedan ser flexibles en el ámbito para que haya esa capacidad de adaptación para la ejecución de nuestros programas y proyectos con enfoque de innovación social, ¿sí? Los incentivos fiscales también son claves. Acá tenemos ya lo que es las experiencias exitosas que las podemos mirar en Ecuador, en Colombia, como también nos indicaba Inmaculada, las experiencias que se dan a nivel de Europa, ¿no? Más que todo están ligadas en la agricultura familiar, ¿sí? En Colombia, en lo que es las cooperativas de producción de café, de cacao, del cacao, ¿no? Acá en Ecuador bastante relacionado también en el tema de artesanías, tenemos otras, y la cultura, tenemos otras organizaciones cooperativas. Pasemos, por favor. El turismo comunitario, acá tenemos otro tipo de cooperativas, de guías locales, por ejemplo, las asociaciones de hospedaje rural, ¿no? En Colombia particularmente, y las cooperativas
de reciclajes urbanos en países como Argentina, Colombia y Brasil, ¿no es cierto?, que están orientadas a la gestión ambiental. En fin, aquí podemos ver que las cooperativas pues hacen han realizado históricamente una gran incidencia en lo que es las transformaciones sociales, hoy bien dicho, en la innovación social. Mi estimado Juan Fernando, ahí no sé si Muchísimas nos gracias. refuerzas Muy con las... bien. Está muy bien. Muchísimas gracias, Guido. Y bueno, esto, por aquí hay un montón de preguntas, varias enviadas al personal y varias puestas aquí en el chat. Quisiera comenzar con las del chat. Inmaculada, confírmame que estás en sintonía, que no te veo por ahí. ¿Sí estás? A ver si Inmaculada nos continúa acompañando. Creo que se desconectó, pero bueno. Entonces nos vamos. Eh, Melinda Angulo nos comenta lo siguiente. Eh, Le llama la atención la cooperativa de inclusión social. Dice que en la actualidad hay un concepto distorsionado de inclusión en el mundo. ¿Cómo identificar los objetivos de una cooperativa de inclusión social, considerando que esta promueve economía a grupos vulnerables? ¿Qué grupos abarca esta vulnerabilidad para este tipo de cooperativas? Bueno, ahí habrían varias respuestas, Melinda. Según los países hay distintas miradas. Por ejemplo, en Italia el concepto de cooperativas sociales ha sido muy importante y algo ha tomado la Argentina, pero en España están empresas de inclusión social y una suerte de cooperativas sociales, pero que trabaja con distintas poblaciones. Por ejemplo, poblaciones con diversas capacidades, poblaciones con personas con autismo generan un tipo de iniciativa. Conozco una muy potente alrededor del mundo editorial que edita todos los documentos oficiales de la Unión Europea en sus 20 y pico de idiomas, y es una cooperativa de niños con autismo que son expertos diseñadores gráficos, pero también hay muchas formas. No sé si Guido nos quieres comentar algunas de ellas. Sí, conocemos, hay una diversidad, como bien lo dice Juan Fernando, y claro, es cómo le enfocamos en cada uno de nuestros territorios, ¿no? También conozco una de experiencia de producción lechera, en la cual pues todos sus participantes tienen de la cooperativa, tienen algún grado de discapacidad. Ahí no hay personas que no tengan esta condición. Y es súper importante, el mercado se les ha abierto justamente por esta condición, que incluso les ha tocado restringir su crecimiento porque la demanda es muy alta, y ellos han focalizado su producción y han dicho, bueno, hasta aquí nos quedamos y no crecemos más. O sea, eso quiere decir, pues, que es potente enfocarnos en los grupos vulnerables, ¿no? Excelente, Guido. Bueno, y aquí hay una pregunta que quisiera trasladar, por lo menos una tentativa de respuesta, porque es muy compleja, a Inmaculada. La escribe un pensador muy importante de temas cooperativos y educador en Colombia, que se llama Francisco Sánchez, el querido amigo Francisco Sánchez Mota. Él nos dice: las cooperativas no son modelos de desarrollo, son expresiones socioempresariales alternativas al modelo de capital privado. Se debe replantear la dependencia de las cooperativas, asociaciones sin ánimo de lucro, mutuales, fondos de empleados. Se debe replantear esta dependencia del sistema capitalista. O quizás se deba fortalecer las relaciones de interdependencia. Bueno, en esa pregunta de Francisco, Inmaculada, hay un ethos oculto inmenso. Te la dejo para una tentativa de respuesta. Adelante. A ver, es cierto, las cooperativas son empresas, pero lógicamente, bajo esa teoría de la masa crítica, sí hay la presencia de cooperativas es cada vez mayor, sí que podemos conseguir que
sean un modelo de desarrollar de manera diferente las actividades económicas. Y de ahí sí podríamos conseguir que fueran una manera diferente de desarrollar. No sé exactamente a qué se refiere Francisco Sánchez cuando habla de replantear la dependencia de las cooperativas al sistema capitalista. Desde mi punto de vista, ese replanteamiento, vamos a ver, estamos en convivencia. Las cooperativas dentro de lo que es la dinámica capitalista convencional. Aquí la cuestión es cuando, repito, según esa cuestión de la teoría de la masa crítica o del grupo dominante, cuándo podremos conseguir un cambio de tendencia, que eso va a venir derivado por un mayor posicionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, dentro del mercado financiero, en aquellas economías en que el movimiento cooperativo tiene la cuota de mercado es mayoritaria, lógicamente la cuestión de los precios y la cuestión de la accesibilidad en ese mercado financiero mejora con relación a aquellos mercados donde la presencia del cooperativismo es minoritaria. ¿De acuerdo? Entonces, yo no hablaría de relación de interdependencia, sino de una relación de puntos de equilibrio, lo que en inglés denominaría el trade-off. Es decir, hay que jugar, todos jugamos al final con las mismas reglas. La única cuestión que habría que plantear es cómo podemos tener una mayor presencia y tener, por tanto, una mayor capacidad de influencia. Muy bien, bueno, entonces en ese espacio de puntos de equilibrios, de confluencias en los que estamos, incluso de convivencia, ha sido muy interesante ese planteamiento. Sin duda la teoría de la masa crítica requeriría por parte de las cooperativas un mayor posicionamiento, participación en los mercados y en buena medida eso se logra con más integración, con circuitos económicos, con abarcar y hacer cada vez más fuerte mercados como el de comercio justo, que aquí ha sido mencionado, etcétera. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, para Guido, preguntan cuáles cooperativas culturales de artistas populares conocen Ecuador. ¿Hay alguna información escrita? ¿Tienes información sobre ello, Guido? Sí, sí, en los circuitos económicos se han desarrollado, en el ámbito cooperativo, se han desarrollado algunas iniciativas, ¿no? Incluso aquí en el Ministerio de Cultura, pues la intención es que se formen grupos relacionados al ámbito cultural y puedan promover los emprendimientos culturales. Ahí hay algunas instancias en este sentido, en el noroccidente de Pichincha. El municipio de Quito también ha generado algunos grupos culturales que se han desarrollado en este ámbito. Así es que el registro real está en el Ministerio de Cultura, donde les promueven este tipo de organizaciones, tanto asociativas como cooperativas. Excelente. Bueno, muy bien. Hay otras preguntas que aquí van planteándose. ¿Qué metodologías y enfoques de evaluación, esta no las escribieron en portugués y estoy dando una traducción inadecuada? Denme un segundo. ¿Qué metodologías y enfoques de evaluación son apropiados para medir los logros de la integración, de la conexión entre economía circular, ecosistemas de emprendimientos y economía social y solidaria? Entonces, inicia Guido y finalizamos con Inmaculada.
Entonces, reitero, un poco es buscar qué metodologías y enfoques de evaluación serían más apropiados para medir esos logros de integrar los ecosistemas a la economía social y solidaria. Sí, muchas gracias por la pregunta. El ecosistema que está presentado es flexible, es adaptativo a cualquier sociedad. Si es que es en el caso portugués, no sé si es que es de Brasil o de Portugal, que está el compañero que De está Brasil, de conectado. Brasil. En Hay el tres caso compañeros, sí. en el caso brasileño, claro, ahí tenemos distintos formatos de aplicación del ecosistema, ¿no es cierto? En ese sentido, claro, más bien lo que tenemos que ir avanzando, ¿no? Es a las prácticas de poner en perspectiva, ¿no? Y activar el ecosistema. Una vez activado el ecosistema, se pueden ir mirando los formatos de medición, ¿no? Y hacia eso es lo que tenemos, y la pregunta se vuelve más bien un reto, Juan Fernando, para todos nosotros, porque a eso es a lo que tenemos que ir. Muy bien Bueno, planteada la pregunta y en el ejercicio y el desarrollo lo vamos desarrollando. ¿cómo medimos estos vínculos, Inmaculada, entre la economía circular y la economía social y solidaria, los resultados de esos Ah, vínculos? es una pregunta que no tiene una respuesta. Y voy a decir por qué, porque si no somos capaces de lograr medir cuál es la presencia del movimiento cooperativo en la economía actual, si queremos medir algo ya mucho más pequeño, es bastante complicado, ¿de acuerdo? Es decir, para ello se necesitarían no solo desde el punto de vista de las metodologías, que yo creo que ahí no sería tan complicado, sino de quién es el agente encargado de conseguir recopilar esa información, integrarla y exponerla. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos dos retos. El reto el conocimiento per se de lo que es el movimiento cooperativo y cómo organizar nuestro propio conocimiento. Todos los que estamos aquí sabemos que, bueno, somos gladiadores en el sentido de que luchamos contra los elementos, porque nosotros investigamos, trabajamos, tratamos con el movimiento cooperativo. Probablemente es uno de los sectores sobre los que hay menos información. Y eso es fundamentalmente una responsabilidad, podríamos decir, compartida, ¿de acuerdo? Entre todos esos instrumentos del ecosistema, ¿de acuerdo? El ecosistema, administraciones públicas, universidades y el propio movimiento cooperativo tiene que darse cuenta de la necesidad que hay de saber, de divulgar. Hasta que no seamos conscientes de esa necesidad, no podremos avanzar en cómo medir y una vez resuelto el problema de cómo medir, cómo obtener esos datos y cómo comunicar. Bien, Desde mi punto de vista, es una utopía. ok, bien. Bueno, el grupo brasilero está muy activo. Aquí el profesor Neri nos escribió en español esta pregunta que dice, bueno, está relacionada con tu presentación, Inmaculada, y nos dice, tú afirmabas que, no, él dice que en Brasil hay una población de personas mayores que supera a la población joven y que eso, desde su punto de vista, es una tendencia global. La pregunta que él hace es cómo podemos impulsar a esta población de personas mayores en el sistema cooperativo e incluirla en la economía circular. Esa es un poco la pregunta. Y luego nos dice, existen cooperativas en América que trabajen exclusivamente con personas mayores. Yo no conozco, pero sí, no exclusivamente, sino cooperativas que sus personas han envejecido y no tienen nuevos asociados jóvenes, eso sí he visto. Por ejemplo, en el norte, el noroeste de Brasil, en Maceió, eso es Alagoas, he visto iniciativas de economía solidaria de mujeres mayores de 60 años que han hecho una feria en la Universidad Federal de Alagoas, muy, muy interesante, pero no lo hacen por, digamos,
por un criterio de exclusión, de que solo somos personas mayores, sino que pues ese es su contexto y esa es su realidad. No sé, Inmaculada, Guido, si ustedes conocen y cómo impulsar a esta población de personas mayores a que practiquen economía circular. Bueno, vamos a ver. Cada uno en nuestra casa podemos impulsar la economía circular y no es necesario ser miembro de una cooperativa. ¿De acuerdo? Entonces, meter en el mismo saco personas mayores dentro de la economía circular creando una cooperativa, no lo veo. Que si existen cooperativas que trabajen para personas mayores, sí, hay muchas cooperativas que se crean de trabajadores de trabajo asociado, cuyo objetivo es prestar asistencia a personas mayores. Sí que existen, ¿de Muy acuerdo? bien. Para ayudarles en los cuidados de la casa o acompañar y demás. Y luego con relación a un comentario en el chat que pone que en México hay una metodología para integrar las cuentas públicas de la economía social. Sí, eso es un proyecto que existe en varios países, que lo que pretende es ver en las cuentas públicas de un Estado qué parte pertenece o es generado por las cooperativas. Sí, eso existe, pero quiero reiterar que eso es un dato macroeconómico, ¿de acuerdo? Que si nosotros quisiéramos, si yo ahora os preguntara, ¿vosotros podríais hacer una investigación sobre cooperativas en economía circular? La cuestión siguiente sería, ¿qué investigación? La primera cuestión que tenemos, que el problema que tenemos es que no tenemos una base de datos donde estén todas las cooperativas que se dedican a economía circular. No, igual que no tenemos una base de datos donde tengamos todas las cooperativas que se dedican al cuidado de mayores. En el mejor de los casos podríamos tener acceso a una federación, una entidad de integración que integrara ese tipo de entidades y nos lo pudiera facilitar, ¿de acuerdo? Pero el conocimiento todavía es muy reducido, quiero decir, al mismo nivel que ocurre en otro tipo de sectores. Bueno, muy bien. Entonces nos quedan 8 minutos para finalizar. Vamos a dar los micrófonos abiertos para comentarios. Si pueden levantar la mano antes, mucho mejor. En todo caso, yo creo que ya han venido surgiendo respuestas a esa pregunta de Inmaculada. Se han visto formas de transformaciones sociales lideradas por cooperativas, pero obviamente habría que clasificar, segmentar, no solo en el consumo, no solo en la producción, sino vemos que puede calar esto en distintas formas de cooperativización. Muy bien, entonces, comentarios. Francisco Sánchez nos dice, vale la pena continuar la utopía empresarial asociativa si su incidencia es modesta para cambio social y económico. Pues yo pienso que sí, pero dejemos esos micrófonos abiertos. Vamos a ver, sí, pero no solamente depende de nosotros en que la utopía se convierte en una realidad. Me refiero que sí que hay un cambio económico. ¿Es modesto? ¿Por qué? Porque la presencia cooperativa es modesta. Claro, y también porque hay 1 millar de organizaciones, ¿no? Es decir, cuando nos ponemos rigurosos y sumamos, por ejemplo, el aporte de las organizaciones, hay un micrófono abierto que les pido, yo no sé quién lo tiene abierto, por ahí apagar. Bueno, cuando vemos la contribución de las organizaciones, no solo como una aproximación de los ingresos al Producto Interno Bruto, sino Producto Interno Bruto es valor agregado, es Producto Interior Bruto, es sumas y restas, normalmente nos restamos, nos damos cuenta que no es tanto como pensamos, ¿no? Entonces, una empresa, por ejemplo, petrolera inmensa, pues es chiquitita en el universo, ¿no? Entonces tenemos tantas cosas que podemos parecer chiquititos, pero sin duda el universo es muy, muy amplio. María Elena Quintero, adelante. Qué alegría tenerte Gracias, con profe. nosotros, María Elena. Bienvenida. Igualmente, qué jornada y qué mañana tan interesante. El comentario que yo quería hacer es que sí, necesariamente, tal como lo dice la profe Inmaculada, no
es necesario que sea cooperativa. Yo, por ejemplo, hago parte ya de una asociación de pensionados donde hacemos jornadas de trueque, donde hacemos, por ejemplo, jornadas de amigo secreto sin comprar regalos, sino buscando lo que tenemos por allá en el armario, por allá en el closet, y lo convertimos en un trueque amistoso de regalos, de obsequios, de tú lo tienes, yo lo necesito, yo tengo lo que tú tienes lo que yo necesito, y cosas de esas que hacen parte de la economía circular. Eso lo hacemos con las personas mayores, con los pensionados, y de todas maneras sí queda el cuestionamiento de si esto ayuda, pero no limita esa explotación de recursos que infortunadamente desde el capitalismo generamos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, comentarios finales. Guido, adelante. Sí, volviendo un poco al tema de lo que es las mediciones, ¿no? Acá también estamos con el tema de las cuentas satélites acá en Ecuador, y pues claro, pero como Inmaculada nos indicaba, todos estos indicadores son macroeconómicos. Ya aterrizar hacia la base operativa de los emprendimientos asociativos, cooperativos, ya se vuelve bastante complejo y más bien se vuelven retos, ¿no? Lo expuesto aquí es más para que nosotros tengamos acceso a la innovación social, para seguir promoviendo estas transformaciones desde el ámbito que nosotros estemos, ¿no? Claro que se vuelve imbrincado con lo que es la economía social y solidaria, pero la innovación social no es que te limita, que tengas una cooperativa, que tengas una asociación, puede ser una organización comunitaria que puede utilizar estos recursos de la innovación social, que incluso hay recursos que promueven a nivel interno y a nivel externo, se promueve lo que es la innovación social. Qué gusto haber compartido micrófono con Inmaculada, nos complementamos súper bien, no sé, es mi percepción. Muchas gracias, Juan Fernando, y pues ese es mi mensaje final. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos las dos últimas participaciones en 2 minutitos para que cierre Inmaculada en otro minuto. Nuestro querido profesor Oscar Bastidas Delgado desde Venezuela y Sandra Raquel López de Mesa desde Siria, Colombia. Adelante, Oscar. Feliz día. Un abrazo muy especial a mi amiga desde el siglo pasado, Inmaculada. Buen día. Un abrazote, Inmaculada. Tengo 2 punticos. Uno referido a las utopías. A veces se piensa que las utopías son locuras. No. Mi buen profesor Henri de Roche, director del Colegio Cooperativo de París, las definía como sueños sociales realizables, es decir, 2 elementos aplicados a la sociedad sean realizados, por lo tanto son orientadores de la acción social y bueno, por supuesto en el caso de las economías sociales y sus organizaciones con mayor razón debemos hacer uso de las utopías. Jamás podemos olvidarlas porque si son realizables podemos actuar en función de ellas como si fuese una brújula orientadora de nuestra acción. Y la otra, yo tengo una duda. ¿Hasta dónde uno puede establecer equivalencia entre la economía circular, esa palabra economía ahí la veo rara, y la economía social? Si para mí la economía social es el conjunto de actividades organizadas que realizan las personas sin intermediación y por lo tanto sin perseguir fines de lucro para enfrentar sus propios problemas, bueno, estamos hablando de organizaciones. Pero cuando hablamos de economía circular, realmente no estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de una actividad que la puede realizar cualquier persona, la puedo realizar yo aquí en mi casa y la hago, la podemos realizar a nivel familiar, a nivel del barrio, etcétera. Que es simplemente, bueno, un proceso de transformación de algunos materiales, etcétera, para reutilizarlo y que no se pierdan y de alguna forma, pues colaborar con el cuidado de la naturaleza, el cuidado del planeta. Entonces, ¿hasta dónde una actividad que puede ser realizada por una empresa de capital, por una empresa del Estado y también, por supuesto, por organizaciones de la economía social, tiene equivalencia con la economía social? Solo porque dice o tiene el nombre economía antes del apellido circular.
me parece que no es suficiente. Y ahí viene Bien. entonces un enredo en todo este planteamiento. ¿Cómo Bueno, comparar una organización con la actividad que la organización puede realizar? Eso es todo. gracias. Gracias, Oscar. Bueno, esto nos da para otro conversatorio, pero ya vamos a dejar que Inmaculada cierre. Entre tanto, vámonos con Sandra Raquel López de Mesa. Bienvenida, Sandra, de CIRIE Colombia. Hola, un saludo a todas y todos, qué gusto escucharlos. Para mí es un placer estar acá, haberlo entendido diferentes perspectivas. Y me pareció muy interesante la pregunta de la profesora Inmaculada sobre cuál es la incidencia de las transformaciones sociales. Para aportar un poco a las posibles respuestas a esa pregunta, pues me parece importante decir que la incidencia de las transformaciones sociales tiene que ver con la influencia, con las acciones, con el empoderamiento de los actores sociales y por supuesto de las organizaciones de la economía social y solidaria, con el cambio de estructuras, de relaciones y de condiciones económicas, sociales y ambientales, pues que se manifiesten en eso, en una mayor capacidad de influir y de transformar las realidades. A mí me parece que desde la innovación social hay claves para dar respuestas a esas problemáticas que tenemos hoy tan graves de desigualdad, de inclusión o de reducción de vulnerabilidades económicas y sociales, por supuesto a problemáticas de cuidado, de desarrollo humano, de desarrollo territorial y también problemáticas ambientales. Desde mi perspectiva, las innovaciones sociales tienen un reto que es un reto integrador. Es el reto de responder a estas problemáticas desde unas visiones integradoras de lo que hay un concepto de lo eco-socioeconómico. Cómo desde las innovaciones sociales respondemos desde visiones integradoras de lo eco-socioeconómico. Acá en Bogotá, Colombia, tenemos un ejemplo bellísimo de una cooperativa de profesores del magisterio de la Secretaría de Educación que son fuertes cooperativas que ya llevan una cantidad de años, que no solamente le dan crédito a los profesores y acceso a recursos que serían más difíciles para ellos o más costosos en la banca tradicional, sino que además tienen programas culturales y también tienen un programa bellísimo, un proyecto muy grande de un bosque que camina, que ha recuperado hectáreas alrededor de un sitio Ramsar muy importante ecológicamente, ¿no? Entonces, Muy bien. pienso que esa es la visión, ¿no? Y el reto de las innovaciones sociales, una visión integradora desde lo eco-socioeconómico. Gracias, gracias, Sandra. Y de hecho, ahí coloqué alguna información. Del 4 al 6 vamos a estar en esa cooperativa y vamos a ver un modelo muy interesante. Inmaculada, cerramos con vos. Muchas gracias a todas y todos por participar. Adelante, Inmaculada. Bueno, para cerrar, antes de que la comunicación se corte, Guido, un placer compartir contigo. Yo también creo que ha sido perfectamente complementario. Fíjate, estas son las sintonías, ¿no?, de las personas, aunque no nos habíamos hablado anteriormente para ponernos de acuerdo. Juan Fernando, muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio. Participantes, un placer que hayan tenido a bien de traer tiempo de su día a día para escucharnos y bueno, estoy a disposición para cualquier cosa. Lo que tenemos delante es un reto, no hay una respuesta única. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir intentando que el movimiento cooperativo cada vez tome mayor lugar. Y desde esa perspectiva, evidentemente, vamos a conseguir que se transforme, bien desde la perspectiva social, bien desde la perspectiva de la economía circular, no importa.
Solo para acabar a contestar a Óscar. Óscar, un placer compartir y verte. Solo comentarte que yo en ningún momento he planteado una situación de equivalencia entre la economía circular y la economía social. Al final son dos líneas que se juntan en un punto, ¿de acuerdo? El enfoque circular es un enfoque mucho más transversal y la economía social, las cooperativas, al fin y al cabo, son empresas de otra pasta, podríamos decir. Y para el resto, bueno, agradecerles, como decía, su atención y nos encontramos en cualquier otro momento. Gracias. Excelente. Gracias. Enciendan por favor sus cámaras para el registro final. Es un placer, Inmaculada, Guido, tenerles en este espacio abierto de la especialización. Y bueno, tomamos un registro, ¿les parece? Una fotito. Si pueden encender sus cámaras, genial. Gracias, Óscar, por encender tu cámara. Gracias, Sandra. José Miguel, profesor. Gracias. A ver quién más puede encender sus cámaras. Muy bien. Esperemos un minutito nomás. Perfecto. Aquí ya varios han encendido su cámara. Muchísimas gracias. Vayamos tomando estos registros. Un abrazo inmenso. Y denme un segundito más para poner aquí solo priorizar las cámaras. Un segundito. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todos, a todas. Estamos en sintonía, como bien nos dice Óscar, y bueno, nos vemos muy pronto. Vamos a tener una cátedra antes del evento en Bogotá el mes entrante y vamos programando otras que tenemos en sintonía como la que hoy acabamos de plantear para seguir pensando estos temas. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Un abrazo comunitario. Gracias. Inmaculada en contacto. Muchísimas Chao, Muy bien. chao.